mientras mataban a los cristianos, la iglesia tenía poder, la iglesia estaba ferviente, la iglesia tenía fuerzas. Pero donde había libertad, veíamos que la iglesia estaba casi muerta. No tenía ningún impacto en la sociedad, no tenía ningún impacto en lo espiritual, no había ningún impacto. Y al igual en Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, si te das cuenta, hasta la fecha son los únicos dos países o potencias, por decirlo así, que buscan un solo gobierno mundial para dar la bienvenida al anticristo. Y nos damos cuenta que en Estados Unidos, mientras no había persecución, mientras no había el comunismo, mientras no había sufrimiento, mientras el ateísmo crecía, el ateísmo, mientras todo eso sucedía, la iglesia se mantenía estática. Es decir, no miramos hasta la fecha el poder de la iglesia, no miramos hasta la fecha el poder del creyente que dice tener. Aún el clima moral dentro de Estados Unidos ha decaído. Aún el clima moral, aún en Europa, en el este, ha decaído. ¿Por qué? Porque ya no hay sufrimiento allí, ya no hay persecución. Y el liderazgo de Estados Unidos y el liderazgo de Europa buscan el ateísmo. Ellos se burlan de los creyentes, se burlan del cristianismo. Por eso tú puedes ver en TikTok, tú puedes ver en Snapchat, tú puedes ver en cualquier parte de los medios sociales. Te das cuenta que no se burlan de los musulmanes, no se burlan de los testigos de Jehová, pero los cristianos sí, los evangélicos sí son causa de burla. Hace poco pasaron los Grammys, y aún en los Grammys había una audiencia llamada cristiana, grupos, directores de alabanza llamados cristianos. Mientras ellos se sentaban en la plataforma, lo que sucedía era un culto a Satanás, era un ritual a Satanás. Y mientras salió los creyentes, llamados creyentes y cristianos, hijos de Dios, a recibir su Grammy, a recibir su premio, toda la iglesia en Estados Unidos los protegió. Toda la iglesia en Estados Unidos dijeron: no hay nada de malo con eso, están siendo luz en medio de las tinieblas. Pero vemos ahora un cristianismo que el clima moral ha decaído. Vemos ahora en Estados Unidos que aún la convicción ha decaído. Vemos ahora, cuando nosotros comparamos los hábitos, los valores, las prioridades y las prácticas de aquellos llamados cristianos y los que no son cristianos, hay muy poca diferencia. Hay muy poca diferencia. Las prioridades, las prácticas, los hábitos, es muy poca la diferencia entre el que se llama cristiano y aquel que no es cristiano, aquel que dice ser hijo de Dios y aquel que profesa ser ateo. Son muy pocas las diferencias que encontramos. Y aún esta libertad que Estados Unidos disfruta hasta el día de hoy se la debe a hombres grandes de Dios. Aún Europa, a los hermanos Wesley, George Whitefield en Inglaterra, Jonathan Edwards aquí en Estados Unidos. Estos hombres de Dios que por tantos años predicaron el evangelio, y ahora podemos ver el fruto de que hay libertad, no hay persecución. Pero aún en medio de esta libertad, aún en medio de esta atmósfera en Estados Unidos, vemos que la iglesia no tiene poder. Vemos que el clima espiritual aún de aquellos llamados creyentes está por los suelos. Hemos llegado a un punto donde creemos que el ir a la iglesia, eso me va a llevar al cielo, y no es cierto. Creemos y hemos llegado a un punto donde hemos pensado: con que yo vaya a la iglesia estamos bien. Lo que estás haciendo es calmando tu conciencia mientras Satanás todavía reina sobre tu vida. Y no hemos entregado por completo nuestra confianza y nuestro corazón a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? ¿Cuál es el problema de la iglesia? ¿Será la prosperidad? ¿Será la libertad? ¿Será la abundancia que nosotros podemos disfrutar aquí en Estados Unidos? ¿Por qué usted se vino de México? ¿Por qué usted se vino de Centroamérica? No me diga: no, es que allá me voy a casar con una gringa, ojos verdes, una rubia. No, es que allá el Señor tiene mi príncipe azul, rubio, alto, ojos azules, así como el que sale en la televisión. No fue por eso. Mira a su lado y se va a dar cuenta que no es rubio. Y si es rubio, pues se lo pintó. Amén. No fue por eso. ¿Por qué fue que usted se vino a Estados Unidos?
por necesidad, porque no había suficiente. Nos vinimos a Estados Unidos y ahora, gracias a Dios, nosotros podemos disfrutar de la prosperidad. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros no tenemos ese poder, falta esa convicción. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es la prosperidad, el problema no es la libertad, el problema no necesariamente es la abundancia, no. Son los peligros que entran sutilmente a través de la prosperidad, de la libertad y de la abundancia. Ese es el problema. Aquellos peligros que entran sutilmente, aquellas cosas, aquellos pensamientos, aquellos hábitos, aquellas prácticas que entran sutilmente sin que te des cuenta que está entrando. ¿Por qué? Porque es parte de lo que sucede. Cantares en el capítulo 2 y el versículo 15 dice lo siguiente: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y luego dice: porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sabes qué está diciendo? Tu vida es una viña. Tienes que cazar, tienes que buscar, tienes que atrapar aquella puerta que está abierta, aquellas pequeñas zorras que vienen a destruir la viña, a destruir la iglesia. Tú tienes que pararlas, tú tienes que matarlas, tú tienes que cazarlas, tú tienes que cerrar cualquier parte del muro que se haya caído en tu vida. Tú tienes que llegar a repararlo. ¿Por qué? Dice: porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa nuestras viñas están en cierne? Significa lo siguiente: es estar algo que está muy en sus principios. Es decir, nuestras viñas están en su principio. Es faltarle mucho para que llegue a su perfección. En otras palabras, es algo que apenas comienza. Y por eso llega el enemigo cuando apenas comienzas en la fe. Por eso, cuando tú fuiste a un culto y tú dijiste: ahora yo creo, he recibido fuerzas de parte de Dios, ahora yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida, tengo las fuerzas para clamar por mis hijos, para clamar por mi familia, ahora siento las fuerzas de Dios. Apenas vas comenzando de nuevo y llegan las pequeñas zorras para destruir la viña. Llegan aquellos pensamientos, llegan aquellas amistades, llegan aquellos rumores, llegan aquellos chismes, llega aquel espíritu de contienda en contra de tu vida para decir: ¿te fijaste? ¿Te diste cuenta? ¿Y por qué están haciendo aquello? ¿Y por qué nunca te has puesto a pensar por qué la Biblia dice esto y dice lo otro? No, sí, tienes razón. No, el hermano levantó la mano que estaba enfermo, pero él dice que Dios sana, pero ya lleva la mano levantada un año. No, pues a mí se me hace que no. Las pequeñas zorras que vienen a destruir la viña. Son las pequeñas zorras que vienen a destruir la viña. Y entonces la iglesia en Laodicea, volvemos al capítulo 3. La iglesia en Laodicea, debemos entender qué era Laodicea. Laodicea era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante en Frigia, en Asia Menor. Ahora lo conocemos como Turquía. Allí mismo estaba localizado esta ciudad que se llamaba Laodicea. Y esta ciudad era una ciudad de mucho comercio. Era una ciudad que la gente era muy próspera. Había gente, habían empresarios, había gente de bancos, habían muchos bancos allí en esa ciudad. Y esa ciudad, por su prosperidad, ellos lograron construir teatros, ellos lograron construir estadios, ellos lograron construir y tener una escuela excelente de medicina. Eran conocidos por eso. Y no solamente la escuela de medicina, sino que también era un centro de fabricación de telas, de prendas, de lana. Tenían también medicinas, colirio medicinal, polvos y pastillas. Ellos tenían todo. Si te enfermabas, ahí tenían ellos todo. Si tú tenías algún problema, tenían a dónde podías acudir. Te dolía el ojo, ya no podías ver, tenían para eso. ¿Qué más tiene? Para los huesos, también tenemos para los huesos. Parecía casi los mercados en México. Tiene una colcha, sí tengo una colcha, pero de pronto, ¿verdad? Usted no tiene pastillas. No, también tengo pastillas. Usted pida, usted lo que quiera, aquí se lo tenemos. Y nos dijo una señora ahora que estábamos en México: venga para acá, señorita, señor, venga para acá. Iba caminando con mi mamá. Me dice: venga, señorita, para acá. Nosotros acá no le robamos tanto como los otros. Yo le dije a mi mamá, le dije: por su honestidad, como que me dan ganas de ir allí. Por lo menos dijo que nos va a robar, pero no tanto. Y entonces la iglesia en Laodicea, el pueblo, la ciudad de Laodicea, era conocido por esto. En otras palabras, ellos eran autosostenibles.
Ellos se sustentaban, ellos tenían abundancia, no tenían necesidad de nada. Es más, si tú lees en la historia, en el año 60 después de Cristo, sufrieron un gran terremoto y ellos, lejos de pedirle al Imperio Romano que enviara dinero para construir todo de nuevo, ellos mismos se costearon todo. Ellos mismos construyeron todo. ¿Por qué? Porque tenían dinero, eran prósperos, no tenían necesidad de absolutamente nada. Era una cultura que se enorgullecía en su economía, que ellos se enorgullecían, que no escaseaban absolutamente nada, tenían todo, tenían dinero, tenían restaurantes, es más, tenían lugares donde tú podías ir y comprar ropa, y ahora nosotros los conocemos como los moles. Ellos tenían absolutamente todo, no había pobres en esa ciudad. Pero aparte de ser una cultura que ellos, su orgullo era su prosperidad, su economía, su orgullo era que no necesitaban nada ni nadie, no necesitaban nada ni aún del gobierno romano. Una cosa les faltaba, tenían una insuficiencia, tenían una debilidad, una cosa les faltaba. ¿Sabes qué era? Les faltaba agua. La Odisea no tenía su propia fuente de agua, tenían todo lo demás, pero no tenían agua. Tenían ropa, pero no tenían agua. Tenían medicina, pero no tenían agua. Lo más esencial para vivir la vida, lo más esencial para una cultura, lo más esencial para una ciudad, no lo tenían la Odisea. Tenían todo lo demás, pero sin agua tú no puedes vivir. ¿Cómo entonces hacía la Odisea? ¿Cómo hacía la Odisea entonces para obtener agua? ¿Cómo le hacían ellos para cocinar, para tomar agua? ¿Cómo es que ellos le hacían? Ellos recibían agua de dos ciudades cercanas. La primera tiene por nombre Heriápolis y la segunda tiene por nombre Colosas. De allí viene el libro de Colosenses y Pablo estuvo por allá. Pero ellos tenían esa necesidad y el agua que ellos recibían, lo recibían como en acueductos, ¿verdad? Se dice en español, ¿sí o no? Alguien que me corrija, porque se lo dije bien. Luego cuando los que me están viendo, perdón, yo no nací en México, nací aquí, entonces unas palabras se me sacan fuera de onda, amén. Pero ténganme paciencia. Pero recibían el agua de esa manera. A 4 millas estaba la próxima ciudad de Heriápolis. Heriápolis era conocida por sus termas de agua, es decir, tenía aguas termales, es decir, había agua caliente que salía de Heriápolis y de allí viajaba a 4 millas y llegaba a la Odisea. Al otro lado de la Odisea estaba Colosas y recibían el agua fría de parte de ahí, de esa ciudad que se encontraba al sur. Y entonces para cuando el agua caliente y el agua fría de Colosas llegaba a la Odisea, ya el agua ya no era fría, ya el agua no era caliente, el agua era tibia. Y es precisamente a esta iglesia que Dios le está hablando. A la iglesia, a los llamados creyentes, a los llamados cristianos, les habla y les dice: tengo una cosa contra ti. Yo conozco tus obras, pero tú no eres frío, tú no eres caliente, eres tibio. Y por cuanto tú eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. La Odisea tenía absolutamente todo. Tenían ropa, tenían prendas, tenían dinero, pero escaseaban en lo más importante. Tú puedes tener todo, tú puedes tener tu familia contigo, tú puedes tener ropa, tú puedes tener carros, tú puedes tener casas, pero si no tienes lo más esencial de la vida, que es el agua del Espíritu Santo, no tienes absolutamente nada. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que bebe de esta fuente no volverá a tener sed jamás. Y es Jesús el que habla y dice: el agua que ustedes tienen es tibia, y esta agua me causa asco a tal punto que te vomitaré de mi boca. Pero ¿por qué Jesús dice eso? En el capítulo 3 y el versículo 14 comenzamos leyendo y dice: escribe al ángel de la Odisea, es decir, al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén,
Amén quiere decir así es. En otras palabras, es verdad, verdadero. Así dice el verdadero, el gran yo soy, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién es el que está hablando? Es Jesús. Es Jesús. Y después sigue diciendo lo siguiente. En el próximo versículo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le habla a la iglesia, y esta es una ilustración de la condición de la iglesia ahora en día. Una iglesia que se jacta de su economía. Una iglesia que dice: no tengo necesidad de nada. Es más, hermano, nosotros mandamos a misiones. Nosotros ayudamos al pobre, ayudamos al enfermo. Nosotros tenemos dinero, estamos bien, no necesitamos de nada. Tenemos buenas bocinas, tenemos buenos músicos, tenemos buena alabanza, gloria a Dios, tenemos algo muy bonito. Ya vamos a comenzar el segundo culto. Una iglesia que se jacta de su economía. Y número dos, la condición de esta iglesia que se jacta de su religiosidad. Porque debes entender que no solamente uno se puede jactar por la economía y lo que Dios ha dado, sino también por la religiosidad. Gloria a Dios, hermano. Yo hermanita, gloria a Dios, yo no uso maquillaje, gloria a Dios. Hermana, pues debería. Amén. No, hermano, gloria a Dios. No, mire, usted ve a todos esos barbudos, sí, se van a ir para el infierno. Porque yo me afeito, porque yo soy limpio delante de Dios. Así me quiere Dios. Qué gran sorpresa se va a dar cuando llegue al cielo y vea a Jesús con barba y bigote, ¿verdad? Pero gente que se jacta de su religiosidad. No, gloria a Dios, yo uso corbata, hermano. ¿Y usted por qué no usa corbata? Hermano, yo uso botas, pero yo nací en Texas, hermano. Gloria a Dios, hermano amador. No, y ustedes, ¿por qué no? Usted sabe que uno es más santo cuando usa botas. Gente que se imagina toda tontería. Y una vez escuché a una persona que digo lo de la barba porque una vez una persona me dijo: ¿por qué tienes barba? Le digo: porque pues me sale y me gusta. Porque, hermano, si las mujeres usan maquillaje, ¿por qué los varones no pueden usar barba? Usted quiere verme sin barba, hermano. Yo quiero que el Espíritu Santo sea bienvenido, no que entre y me mire y diga: me equivoqué, y se vaya a otro lugar. Entonces yo dejo que la barba crezca. Así uno está feíto, pero no tanto, ¿verdad? Estamos como la señora aquella que dijo: aquí le robamos, pero no tanto. Entonces me dijo esta persona: tú sabes que de acuerdo a la palabra, el afeitarse, el dejarse crecer la barba es pecado. Le digo: enséñame dónde. No, pues, no, ahí dice. No, pero ¿dónde? No, pero es que es cierto. Ok, pero ¿dónde? Y es una iglesia que se jacta en su religiosidad. Una iglesia que dice: yo voy a la iglesia todos los días, yo voy a la oración, yo voy a las noches del Espíritu Santo, yo estoy involucrado. Se jacta de su religiosidad, pero una cosa tiene, es que el agua que tiene por dentro no es ni fría, no es ni caliente, es tibia. Es una iglesia que se jacta de su economía. Y podemos ver, esto ilustra también la iglesia aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes ver templos grandes, puedes ver templos hermosos, puedes ver templos llenos de luces, llenos de sistemas de sonidos, llenos de miles y miles de personas, de jóvenes que levantan las manos y cantan a Dios. Pero no hay presencia de Dios, no hay poder de Dios, no tiene ningún impacto aún en la sociedad, no tiene ningún impacto en lo espiritual. Si tú te enfrentas a un endemoniado, vamos a llamarle a los líderes o a los pastores, y aún los líderes y los pastores le sacan la vuelta para ir a orar por un endemoniado, para ir a orar por un enfermo. ¿Sabes por qué? Porque no hay poder. Porque te puedes jactar de la economía, te puedes jactar de la religiosidad, pero hasta que el agua que esté dentro de ti sea un agua de vida eterna, hasta entonces tú vas a tener un impacto en la sociedad. Hasta entonces tú vas a tener un impacto en lo espiritual. Y Dios no busca gente que viva el cristianismo a medias. Dios busca gente que tenga un compromiso con Él. Gente que diga: no importa lo que pase, allí voy a estar. No importa lo que sucede, yo voy a seguir clamando. Hermano, es que Dios no me ha contestado mi oración. Hermano, es que yo oré. ¿Cuánto tiempo oró? No, pues yo oré como un mes. ¿Y quiere que Dios le conteste? No, pues es que la palabra dice.
Pero somos tan orgullosos, somos tan arrogantes, somos tan llenos, somos tan egoístas que queremos que Dios nos conteste en el tiempo, en el horario y el día que yo quiero. Dios no es nuestro sirviente, Dios no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Él. Nosotros no somos el maestro de Dios, Él es nuestro maestro. Nosotros no reinamos sobre Dios, Él reina sobre nosotros. Y el tiempo que Él diga, y el horario que Él diga, y el día que Él diga, Él entonces va a contestar tu oración. Pero hasta entonces yo voy a seguir clamando, hasta entonces yo voy a seguir levantando mis manos, porque venga lo que venga, no me cansaré. ¿Sabes por qué? Porque el agua que llevo por dentro, el espíritu que llevo por dentro, es un espíritu, es agua que salta para vida eterna. Nunca se acabará. La emoción se acaba. Tú puedes venir y decir qué bonito estuvo el culto y se te acabó la emoción, pero si no bebiste de la fuente del Espíritu Santo, entonces eso se vacía rápido. No puedes vivir de emoción. Ahora vivimos en un tiempo donde la prioridad de la iglesia no es adorar a Dios, no es llevar el evangelio a toda criatura. Vivimos en un tiempo aquí en Estados Unidos donde el Dios que reina sobre la iglesia se llama trabajo. Se lo voy a comprobar muy sencillamente. ¿Cuánta gente usted ha conocido que dice: hermano, un placer conocerlo, hemos estado aquí 3 años, pero me ha salido una oportunidad en otro estado, y mi familia y yo nos vamos a ir para allá porque me ha salido una muy buena oportunidad? Me van a pagar a $25 la hora. ¿Sabes lo que haces? Mueves todo tu mundo, toda tu vida por un trabajo. Yo he conocido gente que mueve toda su vida por ir y estar donde está el mover del Espíritu Santo. Por ir y estar ahí en esa iglesia, ahí hay poder, en esa iglesia ahí hay presencia, en esa iglesia ahí hay milagros, yo me voy para allá. ¿Tú has conocido gente así? ¿Tú has conocido gente que dice: yo me voy a vivir donde está más cerca de la iglesia? Yo hace poco estaba hablando con una persona, y esta persona se movió de una iglesia para otra iglesia, y la iglesia donde está sirviendo, ahí Dios lo está bendiciendo. Pero ahora me habló hace algunas semanas y me dice: estamos buscando casa, ayúdanos a orar. Le digo: ¿por qué? ¿Qué va a pasar con tu casa? La vamos a vender. ¿Pero por qué la vas a vender? Dice: porque queremos irnos a vivir más cerca de la iglesia. Digo: ¿y eso? Dice: porque ahí Dios nos ha llamado. Te das cuenta que el compromiso no lo tienes con Dios, el compromiso lo tienes con tu trabajo. Porque si tu trabajo te llama para trabajar domingo, te vas. Porque si tu trabajo te llama para trabajar ahorita, te vas. Es prioridad. Al salir del culto nos vamos a ir a trabajar, hermano, tenemos tiempo. No. Si tu compromiso es con Dios y Dios es prioridad en tu vida, ¿tú crees que Dios te va a dejar avergonzado? ¿Tú crees que Dios te va a decir: bueno, pues ni modo, a ver cómo le hace, me puso a mí primero, pero a ver cómo le va? No. Por eso la iglesia está viviendo en un momento tan tibio, porque dice amar a Dios, pero sus acciones demuestran otra cosa. Es más, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión lleno de la convicción del Espíritu Santo y dijiste: esto no lo hago, de aquí yo no paso? Tú sabes que por tantos años yo aprendí a darle a Dios y a honrar a Dios siempre en domingo. Entonces yo aprendí, cuando yo iba a trabajar, yo les decía: yo no trabajo los domingos. Bueno, es que te necesitamos. Ya ve cómo son la gente, ya ve cómo es el diablo. No, es que te necesitamos y te vamos a pagar más. No importa, pero te vamos a pagar doble. Y a mí no me importa, pero necesitas dinero, y Dios también sabe que necesito dinero. Bueno, ¿qué podemos hacer para que trabajes domingo? Nada. Pero ¿habrá algo? No, nada. Y entonces yo recuerdo que por todo un año me decían: ¿puedes venir el domingo? No, no puedo. ¿Por qué? Tengo culto, es día de culto, yo no puedo. Pero después del culto, no puedo. Puedo pasar a visitarlos, pero me voy, pero yo no me quedo a trabajar. Les traigo lonche si quieren, pero yo no me quedo a trabajar. Pero es que necesitamos la ayuda. No es mi compañía, no es mi problema, mi prioridad es con Dios. Entonces recuerdo que llamaron a una persona. Ya ve que está el supervisor, luego el supervisor del supervisor, luego el supervisor del supervisor del supervisor. Llamaron al supervisor del supervisor del supervisor de mi supervisor, que pudiera venir a hablar conmigo. Me dice: Eduardo, ¿qué podemos hacer? Pues nada.
Digo, me dice, ¿qué puedo hacer para que vengas por lo menos a una reunión el domingo? Yo sonríe y le digo, pues ven tú a mi reunión también. Y me dice, no, es que tengo que trabajar. Ok. Me dice, pero mira, le dije, te doy media hora. Me dice, puedes venir una hora y te traigo desayuno. Con comida está bien, pero ¿a qué horas? Me dice, de tal hora a tal hora. No, le digo, porque el culto comienza a esa hora, yo tengo que estar antes. ¿Pero por qué? Porque yo quiero estar antes. Ok, bueno, de esta hora a esta hora. Ok, está bien. ¿Pero va a haber desayuno? Sí, va a haber desayuno. Ok, aquí nos vemos. Y entonces después me di cuenta que entre todos los jefes había una apuesta. ¿Quién puede hacer que Eduardo venga por lo menos a una reunión el domingo? Y pues hermano, con comida y platicando, pues entiende la gente. Gloria a Dios. Entonces llegué yo. ¿Pero por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Porque no hay nada ni nadie que pueda separarme de lo que Dios me ha llamado. Porque yo voy hacia donde voy. No importa lo que diga la gente, no importa lo que el mundo piense, yo voy hacia donde voy. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Nadie me puede derribar, nadie me puede hacer un lado. Así yo no sienta ganas de ir, yo voy a ir. Así yo no tenga las fuerzas para ir, yo voy a estar allí. Y ¿sabe qué? Dios hasta la fecha ha sido tan fiel conmigo. Recuerdo que aún en ese trabajo, después de todo eso, que me di cuenta que estaban apostando para ver quién hacía que yo llegara, después de eso me agarraron un respeto y se reían y me decían, ¿por qué tú amas tanto a la iglesia? ¿Por qué? No, yo amo a Dios y Dios me pide que yo vaya a la iglesia. Y entonces después de allí me dejaban orar por la gente, me dejaban evangelizar a medio mundo y no me decían absolutamente nada. Pero la iglesia en la Odisea había puesto su confianza en lo material. Había puesto su confianza en todo lo que tenía. Y dime si sí o no, esto es algo similar que pasa ahora en día. Hay gente que llega a la iglesia, hay gente que se congrega los domingos, que tiene suficiente, tiene pastillas en casa, tiene aseguranza médica, sí, tiene todo eso, y por eso no hay necesidad. ¿Para qué orar? Yo voy a la casa y me tomo un Tylenol. ¿Para qué orar? Mejor voy al doctor. De todos modos, donde trabajo tengo seguro médico. No hay necesidad ni de buscar a Dios. Y por eso la iglesia está en el estado que está. No hay poder, no hay impacto espiritual, no se pueden ver los milagros, no hay poder del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué? Porque ha habido una iglesia que no confía en Dios ni aún en sus finanzas. Dígame si sí o no. En 365 días del año y no podemos diezmar, no podemos ofrendar. ¿Por qué? Porque lo que es mío y de nadie más. Pero confías en Dios, pero tú dices que amas a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de él. ¿Sabes qué es lo más triste? Lo más triste de todo esto es que hay una iglesia que es el centro, el humano, el hombre es el centro de la iglesia. Yo me reuní con un pastor y el pastor me dijo, yo tengo una hora con los congregantes porque de ahí ellos tienen cosas que hacer. Una hora, y en una hora tenemos que cantar, tengo que darles la palabra, tengo que orar por ellos para que se vayan a la casa y llegue el próximo culto. Solo tengo una hora porque ellos tienen cosas que hacer. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Lo más triste es que el 100% de todos los congregantes que dicen amar a Dios, pero demuestran una diferente actitud, creen que se van a ir al cielo. Creen que si Jesús llega en ese momento se van para el cielo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Timoteo, podemos ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo en el capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿De quién? De sí mismo. Es decir, tú eres tu propia prioridad. Tú te amas a ti sobre todas las cosas. Eres la prioridad en tu vida. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso le habla a los hijos y no solamente a los jóvenes. Usted que es padre, que también es hijo, desobediente. En otras palabras, no honras a tu padre ni a tu madre.
Dice desobediente a los padres, ingratos, es decir, falta de gratitud en tu vida, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dime si sí o no esto describe la actitud de la mayoría del mundo. ¿Sí o no? ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Ellos qué pueden hacer por mí? Tú eres tu amador de sí mismo. ¿Yo para qué voy a la iglesia? La última vez que yo fui allí levanté mis manos, no. Ok. Una actitud implacable, amargados. Y dice el final de este pasaje, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otra traducción dice, dirán que aman a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de ellos. ¿Por qué? Porque así es como la iglesia sigue en lo que es tibio, en esa tibieza. Y Dios lo que busca es gente de compromiso. Dios lo que busca es gente que le crea a Él. Estoy enfermo, no tengo más que orar. Usted sabe por qué se ven los milagros más en África, en México, en otros países y no en Estados Unidos. Porque allá la gente no tiene otra opción más que clamar a Dios y creerle por un milagro. Hay gente que me ha dicho, Lalo, vete a hacerte cirugía, hazte cirugía, amigos, vete a hacer cirugía, tienes que tener una cirugía. Y yo me aferré a Dios y le dije, Señor, yo no me voy a hacer ninguna cirugía. Yo sé que tú me vas a sanar, porque rehúso ser una persona que diga que Dios sana, pero no puedes sanarme a mí. Señor, tú me vas a sanar. Y sabes que al fin, sin escuchar por tanto tiempo la voz de Dios, sin que el Espíritu Santo me hablara, al fin, después de más de un año, el Señor me habló y me dijo, te voy a sanar. Es necesario que saques la enfermedad de tu cuerpo. Pero ¿sabes por qué? Porque me aferré a creer. Me aferré a hacer lo que sé. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? El problema de tanta gente que viene a los cultos, que va a los conciertos y a las conferencias, es que hace todo de acuerdo a lo que siente. You do everything according to how you feel. I don't feel like going to church, so you don't go. Today I feel like doing this. Well, then you do that. Esa es una persona de doble pensamiento. It's a double-minded person. And a double-minded person is inconsistent in all of his ways. Tú quieres conocer si una persona es de doble mentalidad, de doble mente, es inconstante en todos sus caminos. Entonces yo no hago lo que siento. I don't do what I feel. Yo hago lo que sé. I do what I know. Pero el problema es que aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. The problem is although we know what we have to do, we don't do it. Eso se llama obediencia, hacerlo aunque yo no quiera. Eso se llama compromiso, hacerlo aunque no lo quiera hacer. Y eso es lo que le hace falta al pueblo de Cristo, compromiso en su relación con Dios. ¿Qué es compromiso? ¿Sabes qué es compromiso? Compromiso es hacer lo que dijiste que ibas a hacer después de que el estado emocional en el cual lo dijiste se haya pasado. ¿Cuántos de ustedes no pasaron al frente y dijeron, Señor, vamos a pelear esta guerra, vamos a orar, vamos a clamar, pero se pasó la emoción, el compromiso se fue? ¿Por qué entonces Dios tiene que honrar lo que Él dijo que iba a hacer en tu vida, si tú mismo no puedes honrar lo que dijiste que ibas a hacer? Porque Dios no está comprometido a cumplir su palabra en tu vida si tú no tienes el compromiso ni aún con tu relación con Dios. Es lo más difícil pelear la batalla, es lo más difícil pelear por la verdad, es lo más difícil pelear y levantarse y ponerse en pie y hablar de un Cristo que sana sabiendo que hay enfermedad aún en la misma casa. Es lo más difícil decir que Dios te puede perdonar y Dios te puede levantar cuando sabes que hay gente que aún te identifica con el pasado. Es lo más difícil, pero ¿sabes qué? Se llama compromiso con Dios. ¿Cuánta gente no tiene compromiso con Dios? Porque a Dios se le sigue no por emociones, se le sigue por fe. Y la fe muchas veces no va de acuerdo con lo que tú sientes. Y somos tan egoístas que decidimos quedarnos sentados,
quedarnos en nuestra amargura y decir vamos a ver qué pasa, esperar a ver qué pasa. Y dice la palabra de Dios, hace la siguiente declaración en el capítulo 3: ojalá tú fueses frío o caliente, decídete, eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Toma la decisión. Me enciendo en el poder, me enciendo en el fuego del Espíritu Santo o no, o me aparto por completo. Te voy a explicar. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué frío? ¿Por qué Dios da la opción de ser frío? Porque en el versículo dice ojalá fueses frío o caliente. ¿Acaso Dios quiere que seamos fríos? ¿Acaso Dios quiere que seamos gente apartados? Te lo voy a explicar por lo siguiente. Primero, porque las aguas frías de Colosas, él le habla a la Odisea y se refiere a las aguas frías de Colosas. ¿Sabes por qué? Porque el agua fría refresca al cansado. ¿Sí o no? Usted ha salido afuera y está trabajando. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un café caliente? No. Si le van a dar café, un café frío, por favor. Frío, ¿por qué? Porque lo frío trae refrescura. Y el agua caliente lo que produce es que produce un efecto al enfermo, produce un efecto al dolor de huesos. Y la Odisea no tenía ni uno ni el otro, es decir, eran inútiles en el ministerio. No podían traer refrescura al que estaba cansado, tampoco podían traer sanidad al que estaba enfermo. No podían hacer ni una cosa ni la otra. Entonces Dios habla y les dice: ojalá tú fueses frío, escoge. Porque cuando eres tibio es tan difícil. Porque estás sentado alrededor de tu comodidad. Porque no necesito nada, estoy bien. Y lastimosamente en Estados Unidos el creyente dice: si tengo dinero, si tengo carro, si tengo trabajo, todo está bien, estoy bien delante de Dios. Y no es así. Eso no es la bendición de Dios. Las cosas materiales no son la bendición de Dios. Entonces, ¿Dios quiere que yo sea frío? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Dios ojalá tú escogieses que fueses frío o caliente? ¿Sabes por qué? Porque algo pasa cuando estás en la frialdad, cuando estás en la sequedad. Cuando estás en la frialdad provoca sed. Cuando estás en la sequedad, ahí hay sed. Cuando tú dices, bueno, estoy tibio, me aparto por completo, ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces ahí Dios tiene todo el derecho de escuchar la oración de aquellos que están fervientes en el Espíritu Santo, que claman por tu vida. Y entonces el Señor dice: te apartaste por completo, pues ahora yo te voy a traer de regreso. Porque mira lo que dice el Salmo 63, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Donde no hay aguas, dice, para ver tu poder y para ver tu gloria. Porque cuando tú decides, le das permiso a Dios: tráeme tú. Yo no puedo, Señor, estoy tibio, yo no puedo, no siento nada. Tráeme tú. Tráeme tú a tu presencia. Porque cuando nosotros tenemos frío, sí o no, lo primero que hacemos es correr a lo que está calientito. Ahora cuando cayó nieve, ¿qué hacíamos? Vamos a encender la chimenea para estar calientitos allí. Ahora cuando fuimos para México en diciembre, estaba frío afuera y decía mi abuelo: alguien ponga la leña. No, pues ahí vamos toda la leña, el fueguito, para mantenernos calientitos. ¿Por qué? Porque llegaba el frío. Automáticamente el frío te lleva al calor. Y por eso el Salmo 63 dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida, donde no hay aguas, allí para ver tu gloria y tu poder. ¿Dónde ves la gloria y el poder de Dios? En tierra seca y árida. Pero ¿es la voluntad de Dios que estés ahí? No. Pero si es la única manera para traerte, para salvarte, de ahí Dios te sacará. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa eso? Serás salvo. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Así tú llegues tuerto, así tú llegues manco, pero llegaste. Señor, aquí estoy, pero llegué. No pudiste tener todo lo que quisiste en esta vida, pero llegué, Señor, como por fuego. Como por fuego. Entonces, iglesia, tenemos que tomar la decisión: ¿seremos fríos o seremos calientes?
seremos fríos. Aún el mismo David decía y hacía la pregunta: a donde quiera que yo me iré, no me puedo huir de tu espíritu, no puedo huir de tu presencia, porque si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo más bajo, ahí estás tú. Donde quiera que yo voy, ahí estás tú. Ahí está Dios para traerte. Así que si tú estás orando por tu familia, estás orando por tu padre, por tu hijo, por tu hija, por tu madre, sigue clamando, porque tarde o temprano Dios lo traerá. Pero usa esa escritura y dile: Señor, a donde quiera que vaya, atráelo de regreso, atráelo a tus pies, redarguye su corazón, porque tenemos la promesa de Dios. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿qué es el problema de la iglesia? ¿Qué es el problema? El problema es que se ha endurecido el corazón hacia Cristo a través de las engañosas riquezas del mundo y su pecado. Ya quiero ir terminando y quiero compartirte dos historias. En el versículo 17 dice lo siguiente. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, la iglesia en la Odisea pensaba que era rica, pensaba que estaba bien delante de Dios, pensaba: porque tengo todo, no tengo necesidad, estamos bien. Y esto es exactamente la condición de la iglesia en Estados Unidos. Son creyentes apáticos, sin ninguna demostración de su afecto o amor hacia Dios. El tiempo de la alabanza y el Espíritu Santo está aquí porque escuchó tu clamor, porque tú dijiste: Señor, sáname. Entonces el Señor hace presencia, pero tú no haces el esfuerzo por ir y encontrarte con Dios. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer es pedirle a Dios, y que cuando Dios llegue, nosotros no lleguemos a su encuentro. No esperes que Dios escuche tu oración otra vez. No esperes que Dios esté presente otra vez. Te va a costar más. Tú le pediste a Dios: Dios, sáname. Dios, sáname. Yo le he pedido a Dios: sáname, sáname hoy. Cuando el hermano Marco hoy dijo: hoy es el día de sanidad, yo dije: Señor, hoy sáname. No me cansaré. Aunque hay ocasiones que yo digo: Señor, ya ni quiero orar, no siento nada, pero yo sé que lo vas a hacer. Yo voy a hacer no lo que siento, sino lo que sé que debo hacer. Y paso al frente y oro y busco de Dios. ¿Usted cree que no es cansado? Es cansado. Pero aquí hay una ilustración de aquellos creyentes apáticos, aquellos creyentes que no saben ni ellos mismos lo que quieren. Y dice el Señor: ustedes han dicho que son ricos, que se han enriquecido, que no tienen necesidad de absolutamente nada. Pero la realidad es la siguiente: es que son ciegos, están desnudos, son pobres. Y aunque tú pienses que tu estado espiritual está bien, pregúntale a Dios. No me preguntes a mí. Yo soy humano, yo no te conozco. Pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Pregúntale a Dios: ¿cuál es mi estado espiritual, Señor? No es que lo dices, sino que lo demuestras en tu corazón, en tu pensamiento. No tengo que ir al culto de oración, yo estoy bien. No tengo que pedir para que me sane Dios. Yo tengo pastillas en la casa, ya tengo aseguranza médica. No tengo que pedir para el viaje, no tengo que pedir para que el Señor provea, simplemente trabajo más. Tu Dios no es Dios, tu Dios es tu trabajo. Tu confianza está puesto en alguien más. Y todo esto perecerá. La iglesia en la Odisea tenía absolutamente todo, pero no tenía lo más esencial, que era la fuente de agua. Y el agua que llegaba era agua tibia. Entonces, ya para ir terminando, dice el Señor lo siguiente. Dice: tú eres ciego, no te has dado cuenta. Dice que tú eres desventurado, miserable, pobre y ciego. ¿Qué significa desventurado? ¿Sabes qué significa desventurado? ¿Sí? Desventurado conlleva gran sufrimiento y dolor. Y dime si sí o no. Yo ahora puedo preguntarte: levanta la mano si tienes algún dolor en tu familia, algún dolor en tu vida, algún dolor en tu cuerpo, algún sufrimiento, estás sufriendo por algo. La mayoría levantarían las manos.
eso te deja saber que estás desventurado. Exactamente lo que dijo Dios. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos con dolor y sufrimiento? No. Entonces, ¿para qué la palabra del Señor dijo que Jesús llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos en la cruz del Calvario? Pero si es la única manera que Dios nos va a traer a su presencia, ahí estará el dolor. Si es la única manera que Dios nos va a traer a sus pies, ahí estará el sufrimiento hasta tu último día aquí en esta tierra. Porque la voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo. Y dice la palabra de Dios, dice: eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo recuerdo que yo estaba hablando con una señora y yo le decía: tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y dijo: ok, voy a ir. Y fue a una iglesia. Y después el lunes llegó y me dice: Eduardo, fui a la iglesia. Le digo: ah, qué bueno. Y me dice: se terminó el culto, fui al carro y me senté y lloré. Y yo por dentro yo dije: wow, gloria a Dios, el Espíritu Santo, la palabra tuvo efecto. Y dijo: lloré. Le digo: oh, qué bueno. Me hubiera callado, porque me dice: porque me sentí miserable. Le dije: ¿por qué? Dice: nunca había ido a una iglesia donde me sintiera tan sucia, tan pecadora, tan miserable. Nunca vuelvo a ir allí otra vez. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando eres confrontado por la palabra, el orgullo, la arrogancia, el ego, la autosuficiencia no te deja. Y tú dices: no, esto no es para mí, es para alguien más. Esto no es para mí, yo voy a seguir donde estoy. Y ese ha sido el problema. Y por eso la iglesia sigue tibia. Y dice el Señor: eres ciego, es decir, no tienes visión, no sabes para dónde vas. Con cuántos jóvenes yo he hablado y dicen: es que no sé para dónde voy, no tengo dirección, no sé hacia dónde ir, no tengo dirección. Hablas con los hermanos: es que no entiendo mi propósito aquí en la tierra, estoy ciego. Estás ciego y necesitas de Dios. El consejo que siempre les doy, así que les voy a dar el consejo de una vez para que ya no me digan: busca a Dios en su presencia. Ahí en su presencia vas a encontrar el propósito de tu vida. Sencillo. Yo he estado ciego, yo no sabía para dónde iba, pero en su presencia ahí encuentras propósito. Ciego, dice ciego. En Lucas en el capítulo 24 encontramos la historia de dos discípulos que van en camino a una aldea llamada Maús. Y se las voy a narrar rápidamente. Ellos iban caminando, ya Jesús había sido crucificado, pero Jesús ya había resucitado, ellos no lo sabían. Entonces ellos van caminando cuando de repente se les aparece un hombre y empiezan a hablar con este hombre. Y entonces este hombre, que es Jesús, les dice: ¿por qué están tristes? Y ellos les dicen: ¿no has escuchado lo que ha pasado? ¿Acaso tú eres el único forastero, el único visitante en todo Jerusalén que no se ha dado cuenta que han matado a Jesús el profeta? ¿Acaso no te has dado cuenta? No sabían que iban caminando con Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos iban caminando y se hizo tarde y llegaron a Emaús. Y cuando llegaron ahí, estos dos discípulos, Jesús hizo como que se iba a pasar de largo, pero estos dos discípulos lo invitaron, le dijeron: pasa adentro. Entonces Jesús se quedó con ellos. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Es que durante mientras ellos dialogaban, ¿sabes de qué hablaban? Hablaban de puras malas noticias, solo de malas noticias. ¿No te diste cuenta qué es lo que ha pasado? El otro día me llamó un primo y el primo había estado llorando y me dice: fuimos a la corte y pues no fue lo que nosotros esperábamos. Le digo: entonces, dice: pues tenemos que ir a corte otra vez. Le digo: entonces no es una derrota. No, dice, pero no es una victoria. Y empezó a hablar. Y luego de repente le digo: hey, cálmate. Y me dice: ¿sabes qué? Es muy interesante, somos tan buenos para compartir las malas noticias. Pero cuando hay una buena noticia, ¿qué hacemos? Gloria a Dios, Señor, gracias. Te llama la comadre: comadre, no va a creer lo que pasó, comadre. Y la mala noticia otra vez. Porque cuando no conocemos a Dios, no entendemos el propósito de las bendiciones de Dios en nuestra vida, que se nos hace tan fácil hablar de todas las malas noticias. Se nos hace tan fácil hablar de todo lo malo que ha pasado. Por eso he tratado con los jóvenes los miércoles, a veces tenemos culto de testimonio. Y el culto de testimonio no es para decir: hermano, yo estaba derrotado en el pecado, con el ojo tuerto y todo, y Dios llegó y no, es para alcanzar a más jóvenes, pero para glorificar la grandeza de Dios, de lo que Él ha hecho.
porque Dios hace cosas buenas todos los días. Amén. Y dice la palabra de Dios que esos dos discípulos le dijeron a Jesús: entra a la casa. Caminaban con ellos y no sabían que era Jesús. Caminaban al lado de Jesús y no se habían dado cuenta porque estaban ciegos. Cuando estás ciego, tú no sabes que Jesús está ahí. Tú no sabes que el Espíritu Santo hizo presencia hoy, que Jesús hizo presencia hoy durante la alabanza, porque no puedes reconocer la presencia de Dios. Y aquí estaba la presencia de Dios para sanar, para restaurar, pero no lo reconociste. Entonces pierdes oportunidades. Y es interesante que le dicen: entra. Si era del Salvador, pienso que estos dos discípulos eran del Salvador y le decían a Jesús: dentre a Jesús. Así dicen en El Salvador. Si no lo sabía, ahí ya se aprendió otra palabra. Pero los discípulos le dijeron a Jesús: entra. Y le dijeron: quédate con nosotros. Es decir, le hicieron una invitación. Y entonces Jesús se revela a ellos en la mesa de conversación. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que el Señor hará? Si tú abres la puerta, entrará a él y cenará con él. Esto no es para los incrédulos, esto es para los creyentes, porque la carta es para la iglesia en la Odisea. Es decir, Jesús mismo le está hablando a los cristianos que se suponen que ya tienen la puerta abierta. Le dicen: abre la puerta para que yo pueda entrar a ti y pueda cenar contigo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos no habían reconocido que Jesús estaba con ellos, y no fue que se reveló hacia ellos hasta después de que partieron el pan. Cuando partieron el pan, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban con Jesús. Jesús no se te va a revelar a tu vida hasta que tú le hagas la invitación y le digas: quédate conmigo, Jesús, entra a mi vida, entra a mi familia, entra a mi casa, siéntate conmigo. Yo rehúso quedarme hablando contigo en el camino. Yo quiero estar contigo a la mesa. Yo rehúso ser un cristiano más que va a la iglesia los domingos. Yo quiero estar a la mesa contigo. Quiero conocerte, quiero convivir contigo, quiero cenar contigo, quiero escuchar los secretos de tu corazón. No quiero ser un cristiano apático más. Yo quiero caminar con el favor de Dios. Yo quiero caminar con el poder de Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana? Una de las evidencias más hermosas que nosotros vemos en el libro de Hechos sobre lo que es compromiso es Pablo y Silas, que no tuvieron que pedirle a Dios que hiciera